Denme un minuto. ¿Cómo están? Bien. Amén. Amén. Gracias al Señor por este tiempo especial, porque nos da la bendición de poder llegar a su casa. Esta semana teníamos un poquito de temor, un poquito de susto. Algunos se preguntaron, ¿y ahora qué va a pasar con el culto el domingo? ¿El miércoles alguien se preguntó eso? Posiblemente no, pero me alegra que estemos orando por nuestro país. Me alegra que estemos orando por nuestra ciudad. Me alegra que estemos orando y clamando al Señor, porque es la responsabilidad de todos los cristianos. Amén. Voy a invitarle a cerrar sus ojitos. Voy a invitarle a que incline su cabeza y le diga al Señor: Papito Dios, háblame esta mañana. Amado Padre, estoy aquí para escuchar de ti. No dejes que me levante de esta silla sin llevar en mi corazón de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este mes estamos hablando de un tema general, un tema principal. ¿Alguien me recuerda? Estamos hablando de la fe. La fe. Y posiblemente muchos de ustedes pueden decirme: sí, la fe. Todos tenemos fe. Quiero introducirme con una breve historia. Dice que había un viaje de un hombre adulto y un niño. El niño alrededor de 10 años. Este hombre tenía que ir en avión de un estado a otro en Estados Unidos y estaba muy nervioso porque no le gustaba hacer vuelos, no le gustaba viajar, las turbulencias, todo le daba estrés. Estaba muy nervioso y al momento de sentarse en su asiento tuvo que tomar un poco de medicinas para calmarse. A los pocos segundos sube un niño pequeño y se sienta al lado de él. Y saca un libro y empieza a pintar, empieza a colorear. El vuelo se da, en el cielo empiezan algunas turbulencias a mover el avión. Hay algunas cosas difíciles que están pasando y el niño sigue pintando. Aunque el hombre tomó medicina, estaba muy intranquilo porque las cosas parecían que no estaban bien. Y más para él porque no le gustaba viajar. El niño seguía pintando. Llegaron al lugar de destino y antes de bajarse del avión, el hombre le pregunta al niño: ¿tú nunca tuviste miedo de hacer este vuelo? Te vi muy tranquilo, estabas muy sereno. Y el niño le responde: no tenía miedo. ¿Por qué? Porque mi papá es el piloto. No se olviden de esta historia, no se olviden de esta introducción. Recuerden, mi papá es el piloto. Cuando hablamos de fe, hay dos tipos de fe que usted va a encontrar en este mundo que Dios nos ha dado. La fe natural, la fe normal, la fe humana, la fe de este niño que tenía la seguridad de que todo estaba bien. ¿Por qué? Porque su papá era quien piloteaba el avión. Esa fe humana con la que usted sale todos los días a trabajar, porque sabe que al final del mes usted va a recibir un salario. Esa fe humana que nos hace cuidarnos, comer saludable para estar sanos. Recuerden, una fe natural. Nosotros los cristianos tenemos otra fe. Si usted ya sabía, qué bueno. Si usted no sabía, esta mañana yo quiero recordarle y enseñarle que tenemos un don llamado fe. Y este don es un regalo de Dios para los que han aceptado a Cristo Jesús. ¿Por qué para los que han aceptado a Cristo Jesús? Porque Cristo Jesús es el autor y el consumador de la fe. Y en la pantalla usted puede encontrar el verso en que nos basamos, que está en Hebreos, el capítulo 2, el versículo 2. Nuestra fe viene y es de Jesús. Este don de fe, esta fe que nos hace creer en las cosas sobrenaturales, esta fe que Dios pone en nuestro corazón para saber que hay un Dios, aunque no le hayamos visto, es la fe que yo quiero hablar esta mañana un poco más. Y había pedido al pastor que podría predicar. ¿Por qué?
Porque en los 2 últimos años Dios me viene trayendo en algunas avalanchas. Y en este proceso que Dios me viene trayendo, también Dios me viene motivando y manejando y empujando a tener este tipo de fe de la que vamos a hablar hoy. Hace 2 años tuve una de las pruebas más fuertes en donde de verdad pensé que iba a morir. Y fue la cirugía de la vesícula. El 31 de diciembre estaba viva, estaba dolorida, estaba bien. Pero el 1 de enero pensé de verdad que iba a morir. Estaba con un ataque en el pecho, no podía respirar. Los médicos están corriendo con máquinas porque ellos pensaron que estaba sufriendo un infarto. Ya había pasado la cirugía, todo estaba normal. Pero en ese momento, cuando todos están moviendo y no puedo respirar, empiezo a tener esa comunicación con Dios que no se puede explicar, pero que la mente y el corazón se desesperan porque no hay nada más que hacer, más que regresar con nuestra mirada a Dios. Y en medio de toda la crisis estoy diciéndole: Dios, como cualquier cristiano, si es mi hora, si es el tiempo de morir, aquí estoy. No hay nada más que yo pueda hacer. Si es mi hora, por favor, cuida a mis hijos. Mientras me tomaban exámenes y mientras todo se movía, traté de incorporarme y de buscar la manera de sentarme. Estaba sentada en la cama y los médicos están tratando de decirme, y la única cosa que llegó a mi mente era: ¿es el tiempo? ¿Habrá algo imposible para Dios? Y terminé diciendo: gracias, Señor. Hay una canción que llega a mi mente cada vez que estoy en la peor crisis de mi vida. Y es la canción de gracias. No hay otra cosa que yo pueda cantar cuando estoy en momentos de desesperación. Y solamente puedo empezar a decir: gracias, gracias Señor, gracias y gracias. Y empecé a agradecerle a Dios. Las cosas se fueron calmando, salí del hospital. Dios me ha dado 2 años de vida más. Fue algún problema con algún aire que le ponen cuando le hacen la cirugía. Los médicos probablemente estaban un poco amanecidos después del 31 de diciembre. Las cosas se dieron. Después de eso, llegué a la casa, empecé a tener todo mi proceso de recuperación. Pero el Señor iba hablando cosas a mi vida. Y iba hablándome específicamente de cómo había llegado hasta ese punto, ¿no? Y evaluándonos, lo que hacemos cada fin de año, lo que hacemos los primeros meses probablemente. ¿Cómo estamos? ¿Qué debemos mejorar? ¿En qué debemos cambiar? Durante todo un año más o menos, el Señor va trabajando y por fe, recuerde, estamos hablando de la fe, por fe está impulsándome a tomar una decisión, y una de las decisiones más dolorosas que en el ministerio tuve que tomar, y fue dejar mi trabajo ministerio. Fue muy difícil. Estuve en este ministerio por 15 años. Lloré como no tienen idea. Fue muy difícil tomar esta decisión porque Dios me había llamado y ahora Dios me está diciendo: ya no más ahí, te necesito en otro lugar. Y tenía esta parte humana que rogaba y que trataba de aferrarme y decirle: Señor, déjame un tiempo más. Déjame un tiempo más hasta encontrar otro trabajo. Déjame un tiempo más hasta hacer otra cosa. Y el Señor dijo: no. Después de decidir y después de tomar obviamente este proceso, nuevamente llegaba a mi mente la fe, la fe, la fe. Necesito aprender a vivir por fe. No había aprendido lo suficiente. Desde que fui niña, desde que tengo uso de razón, había trabajado y a los 15 años yo era independiente. Yo tenía mi salario, yo vivía con mi salario junto a mi madre, pero no necesitaba la ayuda de ella, pues yo podía pagar mis cuentas. Toda la vida había trabajado. Y ahora Dios me empuja a tener que salir y dejar ese ingreso. Como les digo, fue difícil porque no solamente era el trabajo, era parte de mi vida, era parte de mi ministerio. Y Dios estaba diciendo:
se acabó el tiempo. 2 situaciones: la salud personal, el trabajo, un ministerio externo y algo con mi vida. Y una situación más hace unos meses, una cereza que necesitaba para que Dios nuevamente me atraiga y me vuelva a hablar de la fe. Era difícil también. Hace unos meses, un miércoles de ayuno, habíamos ayunado, estábamos listos para hacer el devocional y recibo un mensaje de texto. Algunos han recibido este mensaje del médico, algunos han recibido este mensaje de boca de la persona. En la iglesia hemos recibido muchas noticias de este tipo y calan en el corazón. Pero un mensaje de mi hermana diciéndome: tengo cáncer. Las cosas no estaban fáciles. Había dejado el trabajo, mi salud no estaba al 100 y mi hermana tenía un diagnóstico difícil. Yo sé que muchos de ustedes han recibido noticias como estas y solo sienten que le desgarran el alma y el corazón. Solo sienten ese frío que solo les permite llorar y las lágrimas se van porque no hay nada que pueda hacer. No hay nada que pueda decir. La enfermedad está. Lloré toda la tarde, no podía contenerme, pero en medio de las lágrimas venían palabras, imágenes, voces, caras de algunos de ustedes. Y Dios iba trabajando en la fe. Dios iba trabajando en ese creer, aunque yo no puedo ver, aunque no tengo explicación, aunque no tengo a dónde dirigir mi cabeza, mis ojos, mi vida. Porque ¿quién puede hacer algo en contra del cáncer? ¿Quién puede sacar el cáncer y botarlo a la basura? ¿Quién puede? Yo estaba viviendo en este valle oscuro de tinieblas, muy, muy, muy oscuro. Habíamos orado al Señor y varios de ustedes iban teniendo resultados positivos. Pero la pregunta y la duda nacía en este proceso con mi hermana, porque ella no es cristiana. Y la pregunta era: Dios, ¿será que lo vas a hacer? ¿Será que vas a sanar? ¿Será que tu decisión es alargarle los años de vida? No fue fácil, hermanos. Había domingos tan duros en donde la alabanza se dio por cantar, danzando en cada temporada, cada domingo. Y yo venía y me paraba atrás de la columna y lo único que podía hacer es llorar porque no podía danzar. No entendía cómo danzar en cada temporada, porque esa temporada fue una de las más difíciles. Después de llorar y clamar y seguir pidiéndole al Señor, empieza y sigue con este tema: la fe. La fe. La fe es creer en aquello que no puedo ver como si fuese. La fe es creer que va a pasar. La fe es creer que acaso habrá algo imposible para Dios. La fe es saber que Dios es más fuerte que esta enfermedad. Cuando fui adolescente, uno de los pastores hizo un sermón y nos enseñaba que el cáncer solo existe a partir de cuando el médico te dice: tienes cáncer. La mayoría de los cánceres no se sienten, no se sufren, ni siquiera se saben que están ahí hasta cuando las consecuencias son irreversibles. Y cuando las consecuencias son irreversibles, entonces ahí sabemos que estamos enfermos. Una enfermedad silenciosa que no es solamente para el paciente, para la persona que está sufriendo, sino es una enfermedad que envuelve a toda la familia. Ahora, envuelve a toda la familia, ¿para qué? ¿Para llorar? Le decía: Señor, yo no puedo, y le decía al Señor con todo mi corazón, yo no puedo darme el lujo de quedarme en casa un domingo llorando porque me siento mal, porque estoy deprimida.
Y le decía: Señor, yo necesito ir a la iglesia y necesito fortalecerme en la iglesia. Y ahí estaban los hermanos cantando, ¿qué? Danzando en cada temporada. Hermanos, domingos no pude abrir mi boca para cantar. Domingos solamente cerraba mis ojos con todas mis fuerzas y le decía: Señor, ayúdame. Y el Señor me regaló un mensaje. Esta fe sobrenatural, esta fe inquebrantable, que nos hace ver las cosas posibles para un Dios que es experto en los imposibles. No voy a terminar diciéndoles que mi hermana está fuera del cáncer, sigue en el proceso. Solamente quiero terminar esta historia contándoles que ella está haciéndose ver en el Seguro Social. Las probabilidades de una cirugía eran casi nulas hasta un año después de encontrar la enfermedad, porque ese es nuestro sistema. Y habíamos orado y pedido, y Dios está trayéndome en este proceso de vida, de orar y de clamar y de buscar tener esa fe inquebrantable. Y aún cuando tocamos puertas en Riobamba, mi hermana vino acá a Quito, tratamos de acelerar la cirugía porque es lo básico, lo primero que necesitamos hacer para detener o para controlar o para saber en qué estado está. No había ninguna esperanza. Mi hermana vino a Quito, regresó muy triste porque los médicos aquí en Quito le dijeron: ¿sabe qué? Espera en Riobamba. En Riobamba probablemente le operan dentro de un año, porque estamos operando a los pacientes de hace un año. Si usted viene a Quito, si usted hace el traslado, probablemente a usted le va a tomar más tiempo de ese año. Regresó triste. Nos quedamos tratando de consolarnos, de confiar en el Señor. A la semana de ese diagnóstico, cuando mi hermana se iba, le dije: ñañita, Dios tiene el control de todo. Pero saben, cuando lo decía, quería aferrarme a Dios y decirle con toda la seguridad: Dios tiene el control de todo. Pero la pregunta en ese momento salía: ¿y si tuviera los $7,000 para hacerle la cirugía particular, podría decir lo mismo? Si tuviera los $10,000, los $15,000 para irme a una clínica, ¿acaso podría decir lo mismo? Dios tiene el control de todo. Como seres humanos estamos movidos, ¿no? Movidos a esta duda, movidos a ver primeramente mis recursos, qué puedo hacer, y cuando ya mismo no tengo nada para hacer, ahí sí regreso mis ojos a Dios. Mi hermana regresó a Riobamba y a la semana ella estaba siendo operada, y Dios me puso la marca y me dijo: ves, no es el dinero, no es los médicos, no es el sistema precario que tenemos o que no tenemos. Yo tengo el control de cada situación. Ella sigue analizando y llevando exámenes y buscando todo lo que necesita para controlar la enfermedad, y estamos esperando todavía gracias pastor. Todavía seguimos esperando resultados, pero sabemos y confiamos que Dios tiene un propósito con ella, con la familia y con la gente que le rodea. 3 niveles, acuérdese de esto: ella, la familia, la gente que le rodea. Cuando recibimos la noticia de enfermedades como estas, es como una bomba que explota en la vida del enfermo y hacia afuera. Pero cuando recibimos milagros de fe, también es una bomba que explota. Recibimos la bendición y explota en beneficio de muchos más. Por eso los cristianos testificamos. Por eso los cristianos decimos lo que el Señor está haciendo, porque nos fortalecemos en la fe unos con otros. Después de contarles esta historia, yo quiero ir junto a ustedes a la segunda cosa que yo quiero que quede muy firme en su corazón. La fe como un don es un regalo de Dios.
La fe como un don no es algo que usted pueda adquirir por conocimiento de la Biblia. La fe como un don no es algo que usted pueda conseguir porque usted dio más diezmo, porque usted puso más ofrenda. No es de esa manera. La fe como un don es un regalo que viene de Dios. Y eso lo dice Gálatas 5, el 22 y el 23. ¿Sí? Los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu, cuando tengo una relación con el Espíritu Santo, voy a tener frutos. La fe humana, la fe del niño de mi primera historia, es una fe puesta en obras probablemente. Es una fe que está en consecuencia de algo que yo hice, que hizo el papá, que está viviendo él. Pero la fe como un don no es así. Es el creer en este regalo de Dios que me da cuando le acepto a Él como mi Salvador y que me da para que yo lo pueda usar. Entonces significa que la fe es una arma poderosa que yo tengo a mi disposición. ¿Qué piensan? La fe es un arma que yo tengo aquí y que puedo usarla. Y como Iron Man ir por todo el mundo sacando mi poder. ¿Qué piensan? Claro que sí. No como Iron Man. Mejor que Iron Man si pudiéramos usar la fe. Entonces, la fe empieza y se consuma en Jesús. La fe es un regalo de amor. Es un regalo de sacrificio. La fe está dada a usted. ¿Y sabe qué? La fe usted tiene a su disposición y no necesita orar mal y pedirle a Dios que aumente su fe. Chuta. Pero algunos de los discípulos le dijeron eso a Jesús. ¿Recuerdan? Si usted quiere ir conmigo, vamos a Lucas 5. Lucas 17, el versículo del 5 al 10. Lucas 17, los versículos del 5 al 10. Lucas 17 del 5 al 10. Y aquí empieza este párrafo de la palabra de Dios con un título grandote y dice: aumentanos la fe. Sí, aumentanos la fe. Entonces dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Y entonces el Señor le dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Los discípulos le están pidiendo a Jesús, y este es el mensaje que el Señor me lleva y me da y me confronta. En estos momentos de crisis, en estos momentos difíciles, es donde el Señor me lleva y me dice: tengo que orar pidiéndole al Señor que aumente mi fe. No hay signos de exclamación. Los discípulos no están diciéndole al Señor Jesús: aumentanos la fe. No, la palabra de Dios no denota esa expresión. La palabra de Dios dice que los apóstoles estaban con el Señor y les dijeron: aumentanos la fe. Como algo normal, como algo posiblemente como un pedido que se puede hacer. Muchas veces nosotros hemos orado en esa dirección. Yo he orado: Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe. Y quiero que vayamos al versículo 7. Y dice la palabra del Señor Jesús en el mismo sentido. La versión Reina Valera nos separa en secciones, pero es la misma conversación. Después que les da la explicación de que si tuvieran fe como un granito de mostaza, harían cualquier cosa, Jesús les dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o que apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena?
cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Esta enseñanza que Jesús está dándoles, este ejemplo, está diciéndoles y diciéndonos: ¿quién de ustedes contrata a un empleado para que usted tenga que servirle al empleado? No ocurre eso en nuestras vidas. Usted contrata a alguien ¿para qué? Para que cumpla una función, para que sirva de alguna manera, para que haga algo que usted le va a ordenar. No contrata a alguien para que usted, no contrata a una persona de ayuda en la casa para que usted se levante, le haga el desayuno, le atienda, le sirva, ¿verdad? Este es el ejemplo que Jesús usa para que sus discípulos crean y entiendan que ellos tienen algo y que vuelta y otra vez vuelven y quieren que aumente el Señor Jesús algo sin usar siquiera lo que ya tienen. Los discípulos están pidiéndole a Jesús que aumente su fe, y Jesús les dice: si ya tienes fe y no usas la que tienes, ¿por qué quieres que se te dé más? Ya el Señor nos dio una autoridad, ya nos delegó esta autoridad. La fe como un fruto ya está en nuestras vidas. Imagínese que le llegó un paquete, un regalo a su casa y no sabe qué es. Por favor, en Ecuador no abra si no sabe de qué es. Pero si usted recibe un paquete lindo, si usted recibe un regalo, si usted está en un lugar seguro, ¿qué es lo primero que usted hace? Usted coge el paquete y va a orar. Usted quiere abrir el paquete. Usted quiere saber qué es. Aunque el paquete haya sido comprado por usted a domicilio, usted quiere saber si es que vino bien, si es que está correcto, si vinieron todas las cosas, los accesorios. Lo primero es abrir ese paquete y descubrir qué está ahí. La pregunta, hermanos, de esta mañana es: ¿el paquete de la fe, usted lo ha abierto? Este regalo que Dios le dio, ¿usted lo ha abierto? Los discípulos estaban con Jesús y miraban todo lo que el maestro iba haciendo con ellos. Y una vez más se atreven a pedir: aumentanos la fe. ¿Cómo podemos pedir más si ni siquiera de lo que tenemos estamos haciendo uso? La petición no es aumentar la fe. La petición es aprender a usar la fe. Ahora, si Dios nos regaló este don, si ya lo tenemos por fe, si ya lo tenemos por amor de Dios hacia nosotros, y si no sabía antes que estaba este paquete cerrado, ¿cómo abro este paquete y cómo lo empiezo a usar? La fe es una herramienta que los cristianos tenemos para vivir cada día de nuestras vidas. Y por eso Jesús les dice: si tan solo pudieras usar la fe que tienes, un poquito, solamente como una semilla de mostaza. No es la semilla más chiquita, pero es una de las semillas más pequeñas. Está más diminuto. Si usted puede ver este espacio en mis dedos, es más pequeño que eso. Es una semilla de mostaza. Es como si usted hiciera un punto con un esfero en una hoja de papel. Es tan pequeña la semilla. Es decir, Jesús está diciéndole: si tan solo pudieras de la fe que tienes usar ese poquito, podrías hacer casi cualquier cosa. Entonces significa que tenemos diferentes porciones de fe. Probablemente el pastor, como tiene que ir a la iglesia todos los domingos y todos los días, a veces durante la semana, su fe es más grande. Y yo, obviamente, algunas veces falto, entonces mi fe es más pequeña.
¿Sabe? Otra de las verdades que usted encuentra en la palabra de Dios y que tiene que tenerlo muy sentado es que todos recibimos la misma medida de fe. Nadie tiene diferencia en el tamaño del regalo. Aquí no se trata de que Dios a mí me quiere más y a alguien le quiere menos, que yo tengo más facilidad y yo tengo menos de acá. Yo tengo mejores recursos, entonces voy a recibir más cosas de Dios. Los dones de Dios se reparten al pueblo del Señor: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. Se reparten esos frutos y usted tiene que usted los use, es muy diferente. Que los frutos se vean es también diferente. Dice la palabra del Señor en Romanos 12:3. Voy a invitarle también, si usted tiene su Biblia, vamos a Romanos 12:3. Romanos, el capítulo 12, el versículo 3, es en el que yo me voy a basar. Dice la palabra del Señor: por la gracia que me es dado, les digo a todos ustedes, a toditos, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le ha dado. Nadie piense más de ninguno de nosotros. Usted no puede igualarse a alguien porque siente o porque vea que es más o menos espiritual. Usted necesita compararse a la misericordia de Dios. ¿Cómo está mi relación con Él? Esa es la medida que tengo que tomar para cada vez crecer y crecer y crecer y dar frutos. En la última parte del versículo, el Pablo nos dice: según la medida de fe que Dios nos haya dado. Pablo no está usando en este pasaje las medidas en plural. Pablo usa en singular. Hay una medida. Todos recibimos lo mismo. Significa eso: yo no tengo autoridad para recibir ni más ni menos que usted, pero cada uno usa de acuerdo a su relación con el Espíritu Santo. La medida de fe está entregada. Usted recibió ese regalo. ¿Cuándo lo va a usar? Ojalá que pudiéramos usarlo cada minuto y cada día de nuestras vidas. Ojalá y que este fruto del Espíritu Santo fuera tan evidente que esta iglesia rompiera sus paredes para tener tanta gente escuchando los milagros que Dios está haciendo. No esperemos a que el pastor vaya a orar por un enfermo cuando usted lo puede hacer. Y sabe, usted tiene la autoridad de Dios, del Espíritu Santo, para ver esa fe sobrenatural en acción. Usted puede levantar a un enfermo. Cuando vivíamos el caso con mi hermana, yo quería decirle: ñañita, todo va a estar bien. Pero sabe, se me hacía un nudo en la garganta. ¿Por qué? Porque ¿y qué hay si todo no está bien? Claro que tenía la confianza en que Dios algo iba a hacer, pero también Satanás nos pone la duda. Y Satanás muchas de las veces usa cosas que van más allá de nuestra mente finita para hacernos ver todos los imposibles humanos. Pero todo es imposible humano. Ok, ya hablamos de la fe, viene de Jesús, tenemos este regalo en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo lo uso? ¿Cómo lo uso? Y es lo que estoy ejercitándome. Es lo que estoy tratando de aprender. Es lo que el Señor está tratando con mi corazón.
Y yo quiero ir junto a ustedes. Vamos a ir a ver un caso específico de fe. Y vamos al libro de Marcos, el capítulo 9, 23. Marcos 9, 23. Vamos a leer desde el versículo 14. El versículo 14 dice la palabra del Señor: cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron a su alrededor, había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no lo lograron. Un pasaje que nos ha enseñado en diferentes direcciones tantos mensajes. Pero Dios me lleva a este pasaje una vez más para hablarme de la fe. Una vez más para enseñarme que Jesús estaba en la vida práctica de usar la fe. Sus discípulos habían intentado sacar este demonio y no pudieron hacerlo. Y Jesús responde, vamos al versículo 19. Sigan conmigo en el versículo 19. Y Jesús responde: oh, este demonio es imposible. Y Jesús responde: oh, son muchos demonios. Y Jesús responde: oh, es una legión. Dice la palabra del Señor con una gran fuerza de voz y una exclamación. Eso es lo que el español nos enseña. Ah, generación incrédula. ¿Dijo discípulos incrédulos? ¿Dijo multitud incrédula? ¿Dijo enfermo incrédulo? Generación incrédula. Es la forma como respondió Jesús. Sigamos. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Y es más fuerte la segunda. ¿Hasta cuándo tendré que soportarles? Dice una versión. Y les pidió: tráigame al muchacho. ¿Hasta cuándo tengo que estar entre ustedes? ¿Hasta cuándo tengo que soportarles? Dos preguntas que calaron en mi vida. Señor, no quiero ser de las insoportables porque es difícil. No sé si usted ha escuchado a alguien que le dice: ya no te soporto. Casi nadie, qué bueno. Pero es difícil recibir esa expresión. Es difícil ver a esa persona que sabemos que algo estamos haciendo mal. Y Jesús les viene y les dice eso. ¿Hasta cuándo tengo que soportarles? Quiero ser de las hijas de Dios que, aunque sé que Dios me ha delegado una autoridad, otra vez vuelvo y le digo: Dios, ayúdame. Pero Jesús o Dios me dice: ya te di un regalo, ya te di la fe y no estás usando la fe. ¿Cómo te ayudo si lo que debes tener ya tienes y no lo estás usando? ¿Cómo más puedo ayudarte si está en tus manos muchas de las veces el accionar de esta fe? La historia sigue. Dice Jesús: tráigame al muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio Jesús, el espíritu le sacudió de tal modo al muchacho que se cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos.
Hay un episodio, hay una escena delante de Jesús y el demonio está usando al cuerpo a este muchacho y Jesús frente a Jesús. ¿Y saben qué hace Jesús? Jesús le pregunta al Padre en el versículo 21, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? ¿A Jesús le atemorizaba el demonio? ¿A Jesús le preocupaba si puede o no puede sanarle al muchacho? ¿A Jesús le preocupaba lo que la gente dijera de él? Jesús le pregunta al papá, ¿hace cuánto tiempo pasa esto? Y se nota, ¿no? En las escrituras, si usted sigue leyendo, usted va a encontrar que el padre le dice que desde niño. Y aquí nuevamente aparece un milagro de Jesús en una persona que toda la vida había sufrido este problema. Tal vez esquizofrenia, que no tenían en ese entonces el nombre de esta enfermedad. Obviamente estaba endemoniado, por eso tenía que sacar el demonio Jesús. De toda la vida. No era un problemita, no era un cancercito que apareció hace 2-3 meses. No era un problema que lo adquirí cuando cumplí 40 años. No era un problemita de hace 2 semanas que el médico me dijo que tengo el azúcar, el corazón y todas las enfermedades que hay. Era un problema de toda la vida. Y Jesús le dice, sigue hablando con el padre, ¿no? El padre le contesta, desde que era niño muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Y le dice al padre a Jesús, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Dije que cuando vienen noticias fuertes, cae la persona y es como una bomba hacia alrededor de las personas, ¿no es cierto? No sé si usted ha tenido que luchar con un enfermo grave en casa, con un enfermo terminal que dura años y años y años, y que usted no tiene fuerzas ya para cuidar al enfermo, pero que lo hace por amor. Y llega este momento en donde usted le dice, Señor, te entrego, no puedo más, no tengo fuerzas, ya no hay nada que los médicos puedan hacer. Ese es el sentimiento que encuentro cuando voy al pasaje y el Padre le dice, si puedes hacer algo, si puedes hacer algo, ten compasión del muchacho, ten compasión de nosotros, los sanos, la familia, la gente que está alrededor del chico. Ten compasión de nosotros y ayúdale. No, el Padre está pidiendo y ayúdanos. Ya no queremos vivir con ese problema. Si puedes hacer algo, hazlo. Y Jesús le dice, ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo le es posible. Se nota que el Padre tenía fe. Si puedes, haz algo. Si puedes, ayúdanos. Muchas de las veces nosotros estamos en esa misma línea. Señor, si puedes, obra. Si puedes, ayúdame. Si puedes, haz esto. Si puedes. Sigue Jesús en la conversación y en el milagro y dice el hombre en el versículo 24, igual con una exclamación, sí, creo. Pero inmediatamente después de este sí creo, exclama el padre del muchacho y le dice a Jesús, ayúdame en mi falta de fe. Ayúdame en mi falta de fe. Cuando vivimos momentos trágicos, momentos difíciles, tenemos esa seguridad, ¿no? Dios, no sé cómo, pero tú me vas a sacar de esta. O tú me vas a ayudar en esta. O tú vas a sacar a mi familia de esta. Y cuando pronunciamos esas palabras, inmediatamente la duda nos atrofia.
Y aquí está la clave, hermanos. Esa duda nos atrofia y nos hace quedarnos en un rincón, o esa duda llega y pasa y me hace decirle: Señor, ayúdame a creer que sí puedes. El sí creo podemos usarlo como una expresión, como una frase cliché. Sí, todo va a pasar, todo va a estar bien, tranquila, todo va a pasar, porque ahora tenemos más medicina, ahora los médicos saben más de esta enfermedad, ahora todo va a estar bien. Pero cuando gira la cabeza, cuando regresa a su silencio, ¿realmente lo cree? ¿Realmente usted y Dios sabe qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Que Dios va a hacer algún imposible? Usted decide si se queda en ese umbral de que la duda sea mayor a su fe, o que su fe sea tan inquebrantable que no hay nada imposible para Dios. La historia termina cuando Jesús les sana. Jesús sana al muchacho y después de que él cae casi muerto, le levanta. Toda la gente pudo ver, toda la gente está mirando el milagro que Jesús hace. Y los discípulos se le acercan a Jesús y le dicen: Maestro, ¿por qué no pudimos hacerlo nosotros? Oramos de la misma manera como nos enseñaste a orar. Repetimos las mismas palabras que tú usaste. Hicimos todo el proceso que nos enseñaste. Y Jesús le dice: esos demonios, y usted puede ir al versículo, estoy en 29, Jesús le dice: esta clase de demonios, no está hablando del demonio en singular como se habló al principio del pasaje, está hablando de plural. Esta clase de demonios solo puede ser expulsado a fuerza de oración, y muchas versiones ayuno. Esta clase de demonios, no solamente el demonio del muchacho, sino el demonio de la inseguridad, de la incredulidad, de la duda. Este tipo de demonios solo pueden ser expulsados con oración y ayuno. ¿Quiere creer en Dios? ¿Quiere que su fe crezca y aumente y sea tan fuerte y poderoso espiritualmente? Necesita orar y ayunar, porque de su relación con Dios va a depender lo que usted puede hacer. No hay duda, tenemos la fe en nuestras manos. Usted recibió el paquete, no puede esconderse a este paquete, ya lo tiene. La pregunta hoy es: ¿cómo lo va a usar? ¿O seguimos viviendo como estamos? No ha sido fácil atravesar todo el proceso de mi hermana. No ha sido fácil escuchar de varios de ustedes que también están sufriendo enfermedades similares u otras difíciles. Pero ¿saben qué? Cuando escucho, solamente puedo decirlo ahora con toda la seguridad del mundo: todo va a pasar, todo va a estar bien, porque ya no tengo que ir a Dios y pedirle permiso. Ya Dios me dio el permiso para declarar con mi boca lo que quiero que pase. No importa lo que vivamos, no importa si mañana el Señor nos quita la mitad de nuestra vida, de nuestro cuerpo. Yo sé que mi Redentor vive y que la fe inquebrantable en Él me va a mantener tan firme que pase lo que pase, será con un propósito y una razón. La fe que Dios quiere poner en su corazón, en nuestra vida, es una fe de fruto, de acción, de evidencia. ¿Qué es imposible para usted? Todos esos imposibles son posibles ante la autoridad del Espíritu Santo. Pero cuando usted ora y ayuna para usar esa herramienta. ¿Cómo Dios va a usar? No sé. ¿Qué Dios va a hacer? No sé. ¿Cuántos días va a tener mi hermana de vida? No sé, ni la mía mismo sé.
Pero le ruego al Señor que este día ella pueda vivir para cumplir el propósito de Dios. Si tiene un mes, si tiene un año, si tiene 100 años, que cumpla el propósito de Dios. La fe viene de Dios, rebota en mi vida, y digo rebota porque es para bendición hacia la gente que tengo a mi alrededor. Termino esta mañana recordándoles la parte primera de la ilustración. Este niño en el avión, tan seguro porque su piloto era su papá. En esta vida también estamos en un viaje, pero ¿saben quién dirige este viaje? No es piloto, pero puede dirigir muy bien mi vida. Es Cristo. No es chofer, pero sabe manejar mejor que cualquier ser humano en esta tierra. Es el mejor conductor de mi vida, y por eso mi vida, la vida de mi familia y mi iglesia está en manos de Él. Incline su cabeza, por favor. Amado Señor, gracias te damos. Gracias, Espíritu Santo, porque eres bueno. Gracias porque esta mañana nos permites ver a través de tu palabra que quieres hacer algo más, que quieres que usemos lo que ya tenemos, que no nos conformemos a solamente vivir en este círculo vicioso de estar, de ver, de oír y pasar, sino que, Señor, se remueva dentro de nosotros todo aquello que nos has dado para con toda la seguridad proclamar con nuestra boca que eres nuestro Señor, que eres nuestro Dios, y que en ti veremos grandes milagros, Señor. No para vanagloria, no para exaltación humana, sino para darte la honra y la gloria a ti. Gracias, Espíritu Santo. Bendiga a mis hermanos. Remueva esos polvitos, Señor, y recuérdales una vez más que tienen tu poder, tu autoridad, y que vas con ellos. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que Dios les